¿Por qué podemos decir que la abeja es un animal programado genéticamente? Porque a la abeja no le enseña a nadie a hacer la miel, no le enseña a nadie a hacer el propóleo, propóleos es el nombre correcto. Nadie le enseña tampoco a hacer el panal en forma milimétrica, ni que los hexágonos son las formas geométricas en el cual pueden conseguir mejor espacio para almacenar esa miel, el polen, el propóleo, el pan de abejas. Muchas características que tienen que ver con su colmena. Nadie le enseñó a manejar la partenogénesis, que es una forma de reproducción especializada, una estrategia evolutiva que se da en ciertas especies animales, y mucho menos hacer una serie de o tener una serie de conductas y comportamientos especializados, como es el caso del manejo ontogénico y epigenético de lo que es el genoma de la abeja. Es como si nosotros tuviéramos el poder de manejar nuestro sistema hereditario, nuestro ADN. Maravilloso, eso lo consigue la abeja. Es el animal, después del hombre, más estudiado y que está en peligro de desaparecer. No existe en el planeta Tierra un organismo vivo en el cual se aprecie de manera tan explícita la programación genética como en la abeja de la miel. Casos interesantes encontramos en la abeja para poder decir que es un animal programado, como el caso de la reconversión de labores durante el periodo de vida, de acuerdo a la edad, el sexo. Por ejemplo, la abeja cuando nace, los primeros 4 días, tiene una serie de funciones específicas. Se dedica a manejar la jalea real y hace el caso de nodriza, o sea, atiende las larvas que están en proceso de metamorfosis. Después de ese proceso, de esos días, empieza otra labor. Pueden ser guardianas, pueden ser recolectoras, transportadoras de agua y una infinidad de labores dentro y fuera de la colmena. La reconversión de labores de la abeja es un proceso genético extraordinario, ya que ella tiene la capacidad de aprovechar la plasticidad que tiene para reprogramar la información genética en su genoma, de tal manera que este hecho único de reprogramación de la información genética le da la facultad de pasar de una labor de recolectora a nodriza, o en forma inversa, dentro o fuera de la colmena, y de acuerdo a la edad. De esta manera podemos observar en ella que hay recolección de polen, de néctar, como transporte de agua, unas actividades interesantes como la fabricación de la colmena, la elaboración de la miel y, sin olvidar, el famoso propóleo, pan de abeja, aseo de la colmena, control de temperatura y un control genético y epigenético sobre su especie. Eso es programación genética y epigenética de la abeja de la miel. Las abejas son maestras en la química, son maestras en la arquitectura, en matemáticas, en genética y sobre todo en epigenética. Hace apenas unos 60, 70 años que se viene hablando de epigenética. Ni siquiera se enseña en las escuelas y aulas, universidades, en las academias de ciencias, sobre todo las biológicas, hoy en día. Sin embargo, hace aproximadamente unos 100 años, la abeja ya sabe, maneja sobre lo que es la epigenética. La epigenética lo vamos a ver más adelante para entender una serie de procesos que la abeja maneja al dedillo para poder sobrevivir, y una serie de estrategias biológicas que hacen posible su desarrollo como especie.
¿Quién enseñó a la abeja a construir en forma hexagonal el panal? Una abeja nace y sabe lo que tiene que hacer. Ella sabe cómo construir. La abeja obrera es un ser fantástico. Quiero con este documental sentar unas bases de lo que es posiblemente una teoría que yo la he llamado programación genética. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de nosotros, los humanos, nosotros nacemos y no sabemos nada, pero ella sí viene programada genéticamente. Inclusive nosotros en nuestra vida diaria, cuando se produce el proceso de fecundación, se une el óvulo con el espermatozoide, lo que hace es formar una sola célula, luego un desarrollo ontogénico. Ontogénico, como todos sabemos, es el huevo, el cigote, que empieza a desarrollarse, a transformarse en blástula, en mórula, blástula, y empieza a dividirse las 3 capas famosas germinales. Eso se llama programación genética, porque eso empieza a desarrollarse solito. Pero nosotros nacemos sin ningún tipo de información. Tenemos la capacidad, pero algunos seres vivos, por ejemplo las arañas, nacen sabiendo cómo construir en forma milimétrica la seda. Y se producen una serie de conflictos que más adelante en las conclusiones vamos a ver y vamos a estudiar y sacar una reflexión que cada uno de ustedes va a discernir y lo va a tener muy en cuenta.